En este último bloque, dentro de la primer parte de absorción atómica, nos toca charlar un poquito sobre los detectores. Ya estuvimos charlando previamente que las lámparas de cátodo hueco son las responsables de darnos a nosotros la radiación electromagnética necesaria para excitar los átomos de nuestra muestra. En un principio habíamos trabajado sobre este tipo de ejemplos donde la muestra se encontraba en una cubeta, como puede estar en un equipo de espectrofotómetro que para ustedes es más común. Sin embargo, ya saben que en realidad la muestra se encuentra en una llama. En realidad puede estar, además de una llama, en los hornos de grafito, esos pequeños tubos que estuvimos viendo, pero es la zona dentro de la absorción atómica donde va a llegar la muestra. Vamos a obtener nuestros átomos individuales y estos átomos individuales van a poder absorber parte de la radiación electromagnética. Entonces lo que vamos a estar obteniendo es que una parte de la radiación electromagnética va a ser absorbida y otra parte va a ser transmitida. ¿Cómo se trabaja cuando analizamos por absorción atómica? Bueno, lo que hacemos es analizar diferentes concentraciones de patrones y vemos la absorbancia de cada uno de ellos. La absorbancia, habíamos dicho, era al menos el logaritmo de la transmitancia, siendo la transmitancia la relación entre la luz transmitida y la luz incidente. Entonces, de esta manera se puede ver que de alguna manera el equipo requiere calcular la intensidad de luz que llega a la llama o al horno de grafito y la intensidad de luz que sale de la llama o el horno de grafito. Por eso los equipos cuentan con un detector llamado detector de doble haz. Se llama de esta manera ya que tiene un sector que justamente lo llamamos doble haz y además cuenta con un monocromador y un tubo fotomultiplicador. El sector de doble haz se llama de esta manera porque permite el paso de dos luces diferentes y tiene un espejo que rota cientos de veces por segundo. Vamos a pensar un poquito cómo es cada una de estas dos posiciones. En una primera posición vemos el espejo que rota cientos de veces en una posición que permite que la luz de la lámpara pase directamente por la llama y luego vaya al monocromador y al fotomultiplicador. Es decir, esta radiación electromagnética está pasando por nuestra muestra. Es la llamada luz transmitida. Pero en otra posición, este espejo va a rotar de tal manera que la radiación electromagnética proveniente de la lámpara no pase por la llama, sino que sea desviado fuera de esta para luego sí poder ir al monocromador y al fotomultiplicador. Como ven, en este punto esta rotación permite medir la luz incidente, ya que no está pasando por la llama. Al final el detector entonces va a ser capaz de conocer los valores de intensidad de luz inicial e intensidad de luz final. Y esos son los dos valores necesarios para calcular la absorbancia. Al rotar cientos de veces estos espejos, vamos a tener ambas posiciones todo el tiempo. Por lo tanto, nuestro equipo es capaz de calcular la absorbancia muchas veces por segundo. Vamos a repasar brevemente, si ustedes no recuerdan, que nuestra radiación electromagnética que proviene de las lámparas de cátodo hueco son espectros de tipo lineal, ¿sí? Espectros de banda. ¿Por qué se llamaban de banda? Bueno, ya hemos charlado un poquito que en realidad, si bien se los conoce como espectros lineales, ya que nos dan una longitud de onda específica, por algunos temas que ya estuvimos charlando, no se generan líneas espectrales tan lineales, sino que se genera este pequeño ancho de banda. Un monocromador es
un sector del equipo que se utiliza para seleccionar la longitud de onda que deseamos medir finalmente, ¿sí? Dentro de todas las longitudes de onda de las líneas que nos puede dar nuestra lámpara, y además para depurar en una misma línea la banda. Esta es la forma que tiene el monocromador. Una luz que proviene desde la lámpara lo vamos a llamar la luz A, y va a pasar por un espejo C que va a dirigir directamente la luz a la parte importante del monocromador llamado red de difracción. En esta red de difracción la luz se va a desviar dependiendo de la energía que tengan. ¿Qué es esta red de difracción? Es una pequeña placa que tiene surcos milimétricos y muy bien hecho. Es como si rayásemos un metal con una lija, pero ese rayado fuese perfecto. Esta desviación de la radiación electromagnética dependiendo de la longitud de onda va a hacer que podamos seleccionar la longitud de onda deseada y al mismo tiempo depurar la banda de un mismo espectro lineal. Luego, estas longitudes de onda van a pasar directamente por la rendija F para dirigirse al fotomultiplicador. Si alguno no termina de entender cómo funciona la red de difracción a partir de refracciones y difracciones de la luz, entonces va a tener que ir a nuestro repaso de ondas electromagnéticas donde charlamos este tipo de funcionamiento. El fotomultiplicador, como dijimos, es el último punto dentro de nuestro detector y la radiación electromagnética, es decir, los fotones que provienen de la rendija F que se encontraba en el monocromador, va a pasar a través de una pequeña ventanita que tiene el fotomultiplicador. Ese fotón va a impactar sobre un fotocátodo que, por si no lo saben, el fotocátodo es un pequeño dispositivo que es como una pequeña capa metálica, normalmente de cesio o sodio, aunque puede haber otros metales, que al ser impactado por un fotón desprende electrones. En principio, a nosotros nos alcanzaría con ese desprendimiento de electrones, ya que hemos convertido una señal de fotones en una señal de voltaje, en electrones. El problema es que esa cantidad de electrones, ese voltaje, no es suficiente para que una computadora sea capaz de captarlo. Entonces, necesitamos generar lo que se conoce como emisiones secundarias, donde un electrón impacta en lo que nosotros llamamos dinodos, y cada impacto de un electrón en un dinodo genera otra catarata de emisión de electrones. Si ustedes ven en la imagen, el fotomultiplicador tiene varios dinodos en una cadena que llamamos cadena de dinodos, hasta que llega al ánodo. En esta diapositiva van a poder ver un poco mejor cómo funciona el fotomultiplicador. Cuando un fotón proveniente del monocromador pasa a través de la ventana y llega al fotocátodo o al fotoemisor, este fotocátodo emite electrones. Esa cantidad de electrones son una diferencia de potencial dada, pero pequeña, que no podemos traducir nosotros en ninguna computadora. Entonces lo que se genera es, a través del impacto de esos electrones que provenían del fotocátodo sobre un dinodo, el dinodo lo que produce es otra catarata de electrones. Cada uno de estos dinodos va a generar una lluvia de electrones cada vez más grande, de tal manera que si al final la cantidad de electrones generados es suficiente como para detectar una diferencia de potencial en el ánodo. Esta detección lo que va a permitir finalmente es que podamos traducir la diferencia de potencial hacia una señal analógica que nos arroja a nosotros valores de intensidad de luz. Recordamos, estos valores de intensidad de luz son
tanto de la intensidad de luz inicial como final. El fotomultiplicador detecta una de ellas. El tema es que como en nuestra primera parte del detector tenemos un espejo que rota todo el tiempo, en algún momento nos va a estar llegando la intensidad de luz inicial y en otro momento nos va a llegar la luz de intensidad final. De esta manera, el fotomultiplicador va a estar analizando constantemente una y otra luz y nos va a dar datos de intensidad de luz inicial y final. Con esos datos, el equipo ya entonces a nosotros nos va a dar valores de absorbancia. Le he dejado esta diapositiva un poco más escrita por si alguno quiere detenerse a leer un poco más. Y por último vamos a pensar un segundo cómo es que se miden en la absorción atómica. Como dijimos, tenemos que utilizar curva de calibración. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que hacemos es analizar la absorbancia de diferentes patrones conocidos. Cuando hemos generado ya varias mediciones de diferentes patrones de diferente concentración obteniendo su absorbancia, vamos a poder generar una curva de calibración para luego sí poder medir nuestra muestra. Cuando pasamos nuestra muestra por el equipo, la absorción atómica nos va a dar datos de absorbancia y luego, a través de la curva de calibración, vamos a poder calcular entonces nosotros la concentración que tenía de nuestro analito la muestra. Este punto es muy poco lo que vamos a ver, ya que forma parte del siguiente trabajo práctico de absorción atómica.